Bienvenidos a las 4 diferencias el ser sordo. Hola, yo soy Caterine. Hoy vamos a debatir sobre la identidad lingüística y cultural de la comunidad sorda, basándonos en fuentes como el Instituto Nacional para Sordos, Andrade y Restrepo 2017. Y quiero empezar con una pregunta. ¿Ustedes creen que usamos correctamente los conceptos de lengua y lenguaje? Yo soy Liliana Uribe y antes pensaba que eran lo mismo. Y yo soy Yolima, pues estoy del todo de acuerdo, Lili. Yo creo que hay diferencia, pero no se entiende bien. Entonces, Yolima, ¿por qué se usan igual? Porque no se conocen las definiciones. Por ejemplo, Ferdinand de Saussure plantea que el lenguaje es la capacidad humana y la lengua es un sistema. Y, además, Noam Chomsky explica que el lenguaje es una capacidad innata. O sea que incluso una persona sorda tiene lenguaje. Exacto. Y Andrade y Restrepo 2017 explican que la lengua puede ser visual. Y eso también lo respalda el Instituto Nacional de Sordos. Les hago una pregunta. ¿Se puede alguien comunicar a alguien sin hablar? Pues yo antes hubiera dicho que no. Pero después de leer Pérez 23, cambié completamente la opinión. Es claro, porque la comunicación no depende solo del habla. Investigaciones en Sign Language Studies muestran que la comunicación en personas sordas es visual. Entonces, ¿por qué la gente piensa lo contrario? Por desconocimiento, y eso lo explica la Federación Nacional de Sordos de Colombia. Sí, y eso me impactó bastante. Lili, te hago una pregunta. ¿Tú crees que en Colombia se promueve la lengua de señas? Desde mi punto de vista, no lo suficiente. Aunque el Instituto Nacional para Sordos ha hecho avances, aún siguen habiendo barreras. Sí, y el INSOR 2023 menciona dificultades en educación. Tengo una duda, porque hay gente que cree que no es un idioma real. ¿Por falta de información, quizás? Compañeras, y por desconocimiento lingüístico. Porque William Stokes demostró que tiene gramática. Y el Journal of Deaf Studies and Education lo confirma. O sea que sí es una lengua real. Exactamente. Entonces les hago otra pregunta. ¿La sociedad respeta la cultura sorda? Sinceramente, no del todo. Estoy de acuerdo. ¿Y por qué? ¿Por desconocimiento? Como dicen Suárez et al. 2021 en Inclusión y Desarrollo, la comunidad sorda tiene una cultura propia. Algo que me llamó mucho la atención es que no es solo comunicación, es identidad. Sí, y Arlan Lane lo explica desde lo cultural. Algo que me dejó pensando es que la barrera no es la persona sorda, sino la sociedad. Sí, totalmente. Y por eso es tan importante promover inclusión, porque como señalan estudios del Instituto Nacional para Sordos, todavía existen barreras en educación, acceso a información y participación social. Además, investigaciones en inclusión demuestran que reconocer la lengua de señas fortalece la identidad y la integración social. Promover la lengua de señas colombiana no es solo una herramienta de comunicación, es un paso hacia una sociedad más equitativa donde todas las formas de lenguaje sean valoradas. Y bueno, compañeros y compañeras, antes de seguir avanzando, hay algo importante que les queremos contar. Todo lo que hemos hablado hasta ahora no salió de la nada. Para construir este episodio nos tomó el tiempo de investigar en fuentes confiables.
artículos académicos, estudios lingüísticos, incluso algunos recursos multimedia que ayudan a entender mejor cómo funciona todo esto del lenguaje. Y algo interesante es que aunque muchas personas usan ciertos términos como si fuera lo mismo, en realidad no lo son. Por eso vamos a aclararlos de una forma sencilla. Primero, hablemos del lenguaje. El lenguaje es básicamente la capacidad que tenemos todos los seres humanos para comunicarnos. Es algo que todos tenemos. Gracias a esto podemos expresar ideas, emociones, pensamientos, todo lo que pasa por nuestra mente. Ahora, muy diferente es la lengua. La lengua ya es algo más específico, es el sistema que usamos para comunicarnos dentro de una comunidad. Por ejemplo, el español, el inglés, cada uno tiene sus reglas, sus palabras, su estructura. Es como el idioma que compartimos con otras personas. Luego está el habla, y aquí es donde se pone más interesante. El habla es una forma en que tú, yo o cualquier persona usa la lengua. Es algo totalmente personal. Tu acento, tu forma de pronunciar, las palabras que eliges, todo eso lo hace parte de tu habla. Y por último, compañeros y compañeras, tenemos la comunicación. La comunicación es el proceso completo cuando alguien transmite un mensaje y otra persona lo recibe. Pero ojo, no todo es hablar. También comunicamos con gestos, miradas, expresiones, incluso con el silencio. Entonces, si lo resumimos rápido, el lenguaje es la capacidad, la lengua es el sistema y el habla es el uso individual y la comunicación es el proceso. Entender esto no solo aclara conceptos, también te hace ver algo más profundo. Cómo usamos el lenguaje influye directamente en la forma en que entendemos el mundo y nos relacionamos con los demás. Si profundizamos un poco más en la investigación, hay algo muy interesante y es que muchas de estas confusiones vienen desde la educación básica. ¿En qué sentido? En que no siempre se enseñan bien las diferencias entre lenguaje, lengua, comunicación y habla. Y eso genera ideas erróneas que se mantienen en la sociedad. Claro, ¿cómo pensar que si alguien no habla, entonces no se comunica? Exactamente, pero estudios en lingüística y neurociencia han demostrado que el lenguaje no depende del sonido, sino de la capacidad del cerebro para estructurar significados. O sea que el canal puede cambiar, pero la capacidad sigue ahí. Correcto, compañera, y eso se ve claramente en la comunidad sorda, donde el canal principal es visual gestual. Me gustaría entender mejor eso del lenguaje como capacidad. Claro, compañera Liliana, el lenguaje permite organizar pensamientos, construir ideas y comunicarlas. No es solo hablar, es pensar simbólicamente. Entonces, incluso antes de hablar ya hay lenguaje. Exacto, compañera Yolima. Por eso, en personas sordas, pues el lenguaje se desarrolla a través de la lengua de señas sin necesidad del sonido. Esto rompe completamente el mito de que el lenguaje depende del oído. Y con la lengua pasa algo interesante, porque no solo es comunicación, también es identidad. Sí, la lengua refleja la cultura, la historia y la forma de ver el mundo de una comunidad. Entonces la lengua de señas colombiana no es solo un idioma, es parte de la identidad de las personas sordas. Exactamente, querida compañera Lili. Y por eso, cuando no se reconoce, también se está afectando la identidad cultural. Eso explica por qué es tan importante promoverla. La investigación es clara, queridos oyentes. Todas las personas tienen lenguaje. Las lenguas de señas son sistemas completos. La comunicación no depende del habla y el habla no define la capacidad de comunicarse. Promover esta comprensión no es solo un tema académico, es un paso hacia una sociedad más inclusiva, donde la diversidad lingüística sea respetada y valorada.
Bueno, queridas compañeras, ya para cerrar, este debate nos cambió la forma de ver las cosas. La lengua de señas no es una limitación. Es identidad, cultura y comunicación. Queridos oyentes, este podcast se realizó con base en fuentes como el Instituto Nacional para Sordos, Andrade y Restrepo, Pérez, Suárez, y estudios lingüísticos de autores como Saussure, Chomsky, Stocky y Lane. ¿Quién les habla? Caterine Durán, Liliana Uribe Tamayo y Lady Yolima Cuetia Noscu. Gracias por escucharnos.